Mi nombre es Elvis Escobar, estudiante del Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia, de la materia Fenómeno de Transporte. En esta ocasión hablaremos del tema Sistema de Medición y Distribución de Flujo. Aquí podemos observar los diferentes puntos que vamos a tratar en esta ocasión. Nuestro equipo está conformado por mi persona, Elvis Escobar, Joel Torres, Orlando Matute y Lice Reyes. Empezaremos con velocidad crítica. La velocidad crítica se refiere a la velocidad mínima requerida para que un fluido fluya de manera constante a través de una tubería o canal, sin cualquier turbulencia o interrupción. Es un concepto importante en dinámica de fluido y juega un papel crucial en diversas aplicaciones de ingeniería. La velocidad crítica está determinada por el número de Reynolds, que es una cantidad adimensional que se relaciona las fuerzas de inercia a la fuerza viscosa dentro de un fluido. Cuando el número de Reynolds excede un valor crítico, el flujo se vuelve turbulento. Comprender la velocidad crítica es esencial para varias aplicaciones como el diseño de tuberías eficientes, optimizando caudales y reduciendo pérdidas de fricción. El número de Reynolds. El número de Reynolds se trata de un concepto técnico y su nombre viene dado por la persona que lo descubrió en 1883, Osborne Reynolds. Se trata de un número de carácter adimensional que establece la relación entre la fuerza de tipo inercia y lo viscoso de un fluido en constante movimiento. Se puede aplicar a cualquier tipo de fluido, por ejemplo, en conductos tipo circular o no circular, en canales abiertos o en cuerpos sumergidos. Esta cantidad depende de la densidad de la viscosidad, de la velocidad del fluido y de las dimensiones que alcanza el recorrido de la corriente. ¿Qué significa el flujo laminar? Se llama flujo laminar al tipo de movimiento de un fluido cuando esté perfectamente ordenado, estratificado, suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin estremezclarse. Las capas adyacentes del fluido se deslizan suavemente entre sí. El mecanismo de transporte es exclusivamente molecular. Actualmente existen tres tipos. Los más comunes son el flujo laminar, el flujo turbulento, pero existe un tercero, el de transición, que al ser propio de un juego de azar no se puede medir. Por un lado, los flujos laminares en las salas limpias de Ecofre son elementos fundamentales para la evaluación eficaz contaminantemente aerotransportado. Es, esas salas limpias ya que se caracterizan por ir en láminas y a baja velocidad. Los flujos laminares turbulentos aparecen cuando en cada punto de la trayectoria todo pequeño volumen del fluido para con la misma velocidad, es decir, es la trayectoria de las partículas no cambia. Cuando existen variaciones que lo perturban, se crea un riesgo importante de inducciones de aire contaminado. Buenas, mi nombre es Lice Reyes y les voy a hablar del flujo en tubería. Son los flujos que quedan completamente limitados por las superficies sólidas. Por ejemplo, el flujo interno en tuberías y ductos. Considerando que un fluido o un flujo es incomprensible a través de una sección transversal circular, el flujo es uniforme a la entrada y su velocidad es cero. En las paredes la velocidad es cero debido al rozamiento y se desarrolla una capa límite sobre las paredes del tubo. También podemos hablar del flujo laminar y turbulento en tubería. La naturaleza del flujo a través de un tubo está determinada por el número de valor que tome el número de Reynolds. Este es un número dimensional que depende de la densidad, la viscosidad y la velocidad del flujo, el diámetro del tubo. Y está definida, como se ve en la fórmula, que los Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro de la tubería entre mil. En el caso de que el número de Reynolds sea menor de 2300, el flujo es laminar. Y si el número de Reynolds es mayor a 2300, el flujo es turbulento. También tenemos lo que son las pérdidas de cargas en tubería. La pérdida de carga en fluido es un término que se usa comúnmente en ingeniería para describir la disminución de energía total de un fluido a medida que fluye a través de un conducto, tubería u otro tipo de canal. Esta pérdida se debe a la fricción y a la resistencia.
que se encuentra el fluido en su camino, lo que hace que la velocidad y la presión disminuyan. Estas pérdidas de carga en las tuberías se calculan mediante ecuaciones. Hay una ecuación que es la ecuación de Darcy. Es una de las ecuaciones que se utilizan más para el cálculo de pérdida de tubería. Y esta relaciona la pérdida de carga con el factor de fricción, el diámetro interno de la tubería, la velocidad de fluido y la longitud de la tubería. También tenemos el factor de fricción, que es un valor que se utiliza en la ecuación de Darcy y en otras ocasiones de pérdida de carga. El factor de fricción depende de la rugosidad de la superficie interna de la tubería, el régimen del flujo y las propiedades del fluido. Hay varias fórmulas y tablas que se pueden utilizar para el cálculo de fricción, como la ecuación de Collet-Virtual. Adicionalmente, también tenemos el abaco de Moody, que es una herramienta gráfica que se utiliza para determinar el factor de fricción en el número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. Otra ecuación es la ecuación de Manning. Esta ecuación se utiliza para la pérdida de carga en canales abiertos, como ríos y canales de riego. La fórmula de Hazen es una fórmula que se utiliza para calcular la pérdida de carga en tuberías de agua potable. La fórmula está relacionada con el diámetro interno de la tubería, el caudal y el coeficiente Hazen-Williams. Tenemos la fórmula de Eximemi, que es una ecuación para calcular la pérdida de carga en tuberías de sección no circular. La expresión de Scooby, que es una ecuación utilizada para calcular la pérdida de carga en una tubería que transporta fluidos no newtonianos. También les podemos decir que hay factores que influyen en la pérdida de carga en una tubería de agua. Por ejemplo, la longitud. Cuanto mayor sea la longitud de la tubería, mayor será la pérdida de carga debido a la fricción, porque se produce entre el fluido y la pared interna de la tubería. Otro factor que influye es el caudal. Cuanto mayor sea el caudal o la cantidad de fluido que fluye a través de la tubería, mayor será la pérdida de carga, debido a que el fluido tendrá una mayor velocidad y por lo tanto se producirá una mayor fricción. El material también influye en la pérdida de carga de la tubería. Las tuberías con paredes lisas y sin obstrucciones internas generan menos pérdida de carga que las tuberías que están corroídas. Otro factor que influye es la viscosidad del fluido y su densidad. Y para terminar, también tenemos otro tipo de pérdida de carga, como son las continuas, que se producen debido a la fricción del fluido y a las paredes de la tubería y se extienden a lo largo de la tubería. Las pérdidas de carga están influenciadas por factores como la viscosidad del fluido, la velocidad del flujo, el diámetro y la rugosidad de la tubería. Las pérdidas también pueden ser localizadas, se producen debido a la presencia de elementos como válvulas, codos, reducciones que generan turbulencia en el flujo de fluido. Estas pérdidas de carga son más intensas en la zona donde se encuentra ese elemento y también pueden ser cuantificadas mediante el uso de coeficientes de pérdidas localizadas. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Joel Torres, estudiante de fenómenos de transporte, en el cual esta oportunidad voy a hablarle del análisis del comportamiento real de un flujo en tubería. El comportamiento real en un flujo de tuberías es más complejo debido a la viscosidad de los fluidos reales. En su movimiento aparecen fuerzas cortantes entre las partículas fluidas y las paredes de las tuberías y entre las diferentes capas de fluido. En este comportamiento existen variables involucradas, excluyendo la aceleración de gravedad, que es considerada constante para cualquier sistema de tubería. Entre estas variables tenemos pérdida de energía del sistema de tubería, caudal o velocidad del flujo, diámetro de la tubería, longitud de la tubería, rugosidad absoluta
de las paredes de la tubería en esta oportunidad viene siendo el coeficiente de fricción y las propiedades del fluido, que viene siendo la viscosidad. La velocidad crítica es aquella velocidad por debajo de la cual toda turbulencia es amortiguada por la acción de la viscosidad del fluido. La naturaleza del flujo a través de una tubería está determinada por el valor que tome el número del Reynolds, siendo este un número a dimensionar que depende de la densidad, viscosidad, velocidad del flujo y el diámetro del tubo. Mi nombre es Orlando Matute, ahora vengo a hablarles sobre pérdidas menores. ¿Qué son? Las pérdidas menores son las pérdidas de energía que se producen en un sistema de tubería debido a diversos componentes, como codos, válvulas, cambios de la sección transversal y accesorios y cualquier otros elementos que no sean de la tubería recta principal. Estas pérdidas se dividen en dos, en pérdidas de expansión y de contracción. Se producen cuando hay un cambio en la sección transversal del conducto. También podemos ver las pérdidas locales o singulares. Estas ocurren debido a la presencia de componentes como codos, válvulas, accesorios, otros elementos y entradas y salidas, o cualquier otro cambio brusco que haya en la dirección del flujo. Ahora vamos con medidores de flujo. Estos son dispositivos utilizados para medir la cantidad de líquido, gas u otro fluido que pasa a través de un sistema en un periodo de tiempo determinado. Este posee tipos, y aquí en la diapositiva puede apreciarse que son medidores de flujo de desplazamiento positivo, medidores de flujo electromagnético, medidores de flujo ultrasónicos, medidores de flujo de turbina, medidores de flujo de área variable, medidores de flujo de presión diferencial. Todo este tipo de medidores de flujo tienen una amplia gama o formas donde se aplican, entre ellas el área empresarial, industrial o hasta hogar, entre muchas otras. Ahora pasamos a medidores de flujo de tipo presión diferencial. Empecemos con placa de orificio. Es uno de los medidores de flujo más simples y económicos que hay en el mercado. Consiste en una placa circular o un disco con un orificio central. Lo podemos ver una imagen referencial abajo a la izquierda de esta diapositiva. Ahora pasamos con el venturímetro, que es un dispositivo tubular que consta de una sección convergente seguida de una sección divergente. Y ahí igualmente se puede apreciar la imagen referencial de cómo es. Ahora pasamos a tobera o boquilla de flujo. Es similar al venturímetro, pero es más simple. Consiste en una sección convergente seguida de una sección divergente. Y por último, tubo pilot. Este medidor mide la presión total y presión estática del flujo. Gracias.